marchen ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Hola, buenas noches a todos, buenas noches Eliseo, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches Miguel, buenas noches igualmente a todos los que nos siguen por redes sociales. Muy bien, queremos informar, en esta ocasión no va a participar Humberto Valderrama, tiene un pequeño problema de salud y no va a poder participar hoy. Bueno, eso por un lado. Por el otro, los temas a tratar hoy serían uno, Ucrania, la guerra de Ucrania y discusiones al respecto. Dos, las elecciones en Colombia, que son el próximo domingo, que están compitiendo el centroizquierdista Petro con un populista derechista, digamos, Hernández, después explicaremos bien quién es. Después tenemos dos temas nacionales importantes, uno es la condena a Áñez y qué significa, qué cosas, por qué no se siguió, no hay un juicio por el tema de la masacre del Alto, por ejemplo. Y por último, la crisis de esta semana en el Alto, los bloqueos, sí, ¿a qué responden, digamos? Por un lado están reclamos de padres de familia, pero por el otro hay una disputa política que queremos un poco examinar. Bueno, estos serían los temas de este programa. Vamos a iniciar entonces con pasando un video de Miguel Során, que es dirigente de Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, en un reciente debate en Argentina de distintas fuerzas de izquierda sobre Ucrania. ¿Me podés facilitar la función de compartir pantalla? Sí, buenas noches compañeras y compañeros, muchas gracias. Lo primero que queremos decir es que la posición de Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Cuarta Internacional, UITSI, es repudiar la invasión de Putin y Rusia a Ucrania. Estamos incondicionalmente del lado del pueblo ucraniano y su resistencia para derrotar al invasor, sin dar ningún respaldo político al gobierno capitalista de Zelensky y diciendo claramente no a la OTAN, ¿no es cierto? Nuestras consignas sintéticamente. En función de esta política internacionalista militante,
es que la UICI fue con una delegación a Kiev, capital de Ucrania, encabezada por compañeras y compañeros de lucha internacionalista, sección de la UICI en el Estado español, y con nuestro compañero dirigente nacional, Juan Carlos Giordano. Allí hicimos entrega a la izquierda ucraniana de materiales de primeros auxilios para la resistencia, y también nos reunimos con organizaciones del movimiento obrero, no con el gobierno de Zelensky. Estuvimos con el sindicato independiente y libre de las y los ferroviarios de Ucrania, que son también parte de la resistencia y son independientes del gobierno de Zelensky, a quien le reclaman contra su política de anulación de convenios colectivos con el pretexto de la guerra. Indudablemente, la guerra ha abierto todo tipo de interrogantes y un debate en toda la izquierda mundial y también en el FITU. Las diferencias centrales son con las y los compañeros del Partido Obrero y el PTS. Ambos definen mal el carácter de la guerra y de los bandos que están enfrentados en este conflicto. El Partido Obrero es claro y directo. Equivocadamente dice que el gran enemigo es la OTAN y no la invasión de Putin y Rusia. Por eso tienen consignas generales como guerra a la guerra y fuera la OTAN de Ucrania. O sea que, de hecho, están dando un apoyo crítico a Putin. El PTS y la fracción trotskista levanta una consigna correcta, reclaman fuera las tropas de Putin, de Ucrania. Pero luego se contradicen cuando se niegan a apoyar la resistencia del pueblo ucraniano y consideran que apoyar el envío de armas es fortalecer a la OTAN. Ambas organizaciones están equivocadas. Se trata de una guerra entre un país imperialista o una potencia como es Rusia, con 6.000 ojivas nucleares, contra Ucrania, una semicolonia, un país oprimido, con 0 ojivas nucleares. Siguiendo la tradición marxista, nosotros estamos con la nación oprimida e invadida por una gran potencia capitalista. Los dos bandos no son iguales. Esto es una discusión. No hay una guerra entre dos imperialismos. No es una guerra Rusia versus la OTAN. Por supuesto que Estados Unidos y la OTAN quieren aprovecharse de esta guerra para debilitar a su competidor imperialista Putin. Pero no hay tropas de la OTAN en Ucrania. Y el armamento que están enviando luego de 3 meses de guerra es totalmente limitado. No es cierto lo que se dice que la OTAN armó hasta los dientes a Ucrania antes de la guerra. Si así hubiera sido, no se entiende la evidente desigualdad y debilidad militar de Ucrania, que solo se defiende, casi no tiene aviación, no tiene capacidad para lanzar misiles sobre territorio ruso. El propio Zelensky denuncia que no le llegan las armas pesadas. Biden acaba de anunciar que no entregará misiles de largo alcance. No quieren que Ucrania aplaste a Putin. La verdadera cara del imperialismo la dio Henry Kissinger en Davos, cuando dijo y llamó a Zelensky a que ceda territorios para tener paz. O sea, propone que se rinda Ucrania. El PTS y la fracción trotskista afirma su neutralidad, su nini, diciendo que Zelensky es burgués y aliado del imperialismo yanqui europeo y de la OTAN. De la izquierda socialista y la UICI coincidimos totalmente con esa definición. Pero nosotros no apoyamos a Zelensky ni a la OTAN. Nosotros apoyamos al pueblo
trabajador ucraniano que está combatiendo con las armas en la mano. Apoyamos a la izquierda ucraniana, a los ferroviarios, a las mujeres que hacen molotov en las barricadas. Apoyamos la causa justa de Ucrania contra el invasor criminal Putin. Y esto es lo que está en debate en la izquierda mundial y en el FIT. ¿Es o no es una guerra justa la de Ucrania contra el invasor Putin? PO y PTS dicen que no. Fue León Trotsky el que nos enseñó que las guerras imperialismo contra nación oprimida son guerras justas, pese a las direcciones contrarrevolucionarias. En un siglo, desde hace 100 años, hubo una sola guerra dirigida por una dirección revolucionaria que fue la de Lenin y Trotsky en la guerra civil contra 14 ejércitos imperialistas que invadieron la URSS revolucionaria. No es la primera vez que hay una guerra justa con dirección contrarrevolucionaria. En 1937, Trotsky apoyó a China en su guerra contra Japón, el invasor imperialista, pese a que gobernaba Chiang Kai-shek, un dictador fascista, asesino, que había masacrado a miles de obreros y campesinos en las insurrecciones y revueltas de los años 20. En 1982, los revolucionarios apoyamos a la Argentina en la guerra de Malvinas contra Gran Bretaña, una guerra que encabezaba la dictadura genocida y pro-imperialista. El PT Bueno, esto es un fragmento, el que quiera escuchar toda la intervención y también las otras, porque fue una polémica de 4 organizaciones, le vamos a poner en la página de Radio Rebelión, página de Face, para escuchar el video completo. Bueno, esta es la situación ahora. La guerra está como estancada en el oriente de Ucrania, y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cubana Internacional está haciendo una campaña internacional para apoyar, como explicó un compañero Sorans, a la izquierda ucraniana. Bueno, esto sería sobre el tema Ucrania. En el caso de el Partido de Trabajadores también ha resuelto aquí en Bolivia este apoyo, una campaña de apoyo a la izquierda ucraniana, con reunir ayuda para enviar. Ya se han enviado diferentes elementos de ayuda a la izquierda ucraniana. Bueno, el otro tema internacional es Colombia. El domingo que viene hay elecciones nacionales, la segunda vuelta, entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, son los 2 candidatos. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, tiene el apoyo de diferentes sectores de izquierda y de centroizquierda, y va unido, aquí tenemos una foto que vamos a mostrar de las candidaturas. Perdón, está y el candidato opositor Hernández es un candidato, es un empresario, un gran empresario. Dicen que tiene una fortuna de $100 millones, se dedica a la construcción. Y hoy están prácticamente empatados
las encuestas, aunque hay diferentes encuestas. Hay una que le da bastante ventaja a Petro, pero en general le dan entre 40 y 45% a cada uno. Colombia es un país que siempre hay mucha abstención, entonces estas encuestas son siempre relativas. El candidato Hernández es un hombre, como dije, un gran empresario, que se fue hace 2 días de Colombia, dijo que peligraba su vida, y se fue a Miami. Y desde ahí está haciendo la campaña por las redes sociales. Ha dicho cosas, por ejemplo, bueno, como reivindicar a Hitler, como decir que la jornada de trabajo tiene que subir a 10 horas diarias, porque la gente trabaja poco en Colombia y que hay que trabajar más para sacar al país adelante. Y después su discurso, que llega a muchos sectores, es contra la corrupción de los viejos políticos. Dice que él no va a hacer acuerdo con ninguno, que va a terminar con todos los ladrones. En el caso de Petro, va con Francia Márquez, que es la otra que está aquí en la foto. Francia Márquez es una dirigente afrocolombiana, una mujer que viene de muy abajo, fue trabajadora doméstica, fue obrera minera, aunque después se recibió con mucho esfuerzo de abogada, y es una dirigente también feminista, ecologista, feminista, y reivindicando sobre todo a los afros colombianos. Gustavo Petro tiene un discurso bien reformista, diciendo que, bueno, que tiene que cambiar la política colombiana, pero que para eso hay que llegar a un acuerdo entre todos, que va a defender el tema ecológico, que va a defender la justicia social, la situación de los trabajadores, pero que también dice que tiene buenas relaciones con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Es decir, que se va a entender con todo, digamos, ¿no? Esto provoca confusión, porque evidentemente Hernández dice al revés, que va a terminar con toda la vieja política. Evidentemente, hay un trasfondo de esto, que fue la rebelión popular de un año atrás, en 2021, donde centenares de miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades de Colombia, pidiendo que se vaya el gobierno, digamos, el gobierno actual de derechista de Duque, que no se logró, pero se logró echar para atrás un aumento de impuestos que castigaba al pueblo. Aquí salió a la calle una enorme cantidad de gente, y sobre todo de jóvenes, y bueno, que hoy eso se expresa en la base electoral de Petro. Ellos esperan que Petro lleve adelante los cambios a favor del pueblo, ¿no es cierto? Pero bueno, como dije, vamos a ver qué hace Petro, porque lo que dice es, digamos, así dicho, parece imposible que llegar a acuerdo con todos los sectores de Colombia para hacer cambios a favor del pueblo y ecológicos. Es realmente increíble, eso no va a pasar. Entonces va a tener muchas contradicciones su gobierno, en el caso que gane, que aparentemente es lo más probable, pero como dije, en Colombia es todo muy imprevisto electoralmente, porque hay mucho atraso político, mucha abstención, mucha gente que a una hora, a pesar de todo lo que pasó, no sabe qué cosa va a votar. Entonces, si gana Petro, evidentemente es un cambio importante para Colombia, la primera vez prácticamente en la historia colombiana moderna que va a ganar alguien que se dice centroizquierda o de izquierda. Pero, como dije, tiene muchas limitaciones. Veremos el domingo que viene qué es lo que pasa. Y obviamente la otra figura de la que hablaba antes es Francia Márquez,
que ella tiene un discurso mucho más radical, pero bueno, es la vicepresidenta, veremos también cómo se ubica en el caso de que gane el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Cómo se ubica respecto al movimiento popular, que va a empezar a exigir, y es lo que debe hacer, sus demandas sociales. Colombia es un país sin leyes laborales, casi que no se cumplen, la gente despedida sin ningún trámite. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Para nosotros, como internacional, digamos, ese cambio de fondo solo puede venir, y además impedirle el saqueo imperialista, que es tremendo, también en Colombia, y no solo saqueo, Colombia tiene todavía bases militares norteamericanas, de todo esto ni se habla en la campaña. Evidentemente hay que levantar la expulsión de las bases norteamericanas, y los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y también la nacionalización de las grandes transnacionales mineras, petroleras. Bueno, pero esto no es el programa de Petro, y esto es un programa que tendrá que levantar una alternativa de los trabajadores, ¿cierto? Para un gobierno de verdad revolucionario que cambie Colombia. Bueno, esto es sobre Colombia. Pasaremos entonces. Previamente, Miguel. Sí. A ver, el tema de Ucrania, ¿no? Yo plenamente de acuerdo con el compañero Miguel Soranz, ¿no? En la posición de que siempre debemos apoyar a los trabajadores, al pueblo oprimido, al pueblo que no puede defenderse, ¿no? Hemos escuchado por ahí que el gobierno de Ucrania inclusive está pidiendo ayuda a la OTAN, está pidiendo ayuda a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tampoco quiere meterse en el lío, ¿no? No quiere enfrentarse con Rusia, ¿no? Ya, es un tema que, como llamarían, ¿no? El término que siempre dicen, ¿no? Se viene la Tercera Guerra Mundial, más o menos así, ¿no? Entonces, yo creo que por allá debe ir. El tema de esto y mi preocupación es, ¿no? Viendo las noticias internacionales, los videos, ¿no? Ucrania, que era un país productor que abastecía a toda Europa más o menos, ¿no? En cuanto a la harina, que es un alimento que tiene muchos derivados, ¿no? Desde galletas, fideos, o sea, que podemos llamarlo todo aquello, ¿no? Y está escaseando en el mundo, ¿no? ¿Y qué dicen las organizaciones mundiales? Que va a haber escasez de alimentos, ¿no? O sea, que la guerra nos está llevando a esto desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que hay que nomás deplorar esta guerra que desde mi punto de vista personal, Rusia se lo ha inventado esta guerra con un afán expansionista, y yo creo que también debe ser un afán estratégica de la salida hacia el mar Caspio, ¿no? Entonces, o el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, me parece que este tema es, y no podemos aceptarlo de que en esta era, de que pueda llevarse estas invasiones, ¿no? Y aparte de eso, o sea, que la guerra no está como para terminar. En meses creo que toman una ciudad, ¿no? Y así va a ir avanzando lentamente. Y escuché por ahí algún comentarista experto, ¿no? La guerra no creo que termine ni en 100 días, dice, ¿no? Entonces, nos va a llevar a una crisis alimentaria, a una crisis inclusive en todos los aspectos. Si bien no está afectando a Latinoamérica mucho, me parece que otros países de Europa y sobre todo África, ¿no? Están siendo afectadas fuertemente, duramente, ¿no? Y ya basta de esta invasión, ¿no? Que no se puede llamar guerra porque el pueblo ucraniano no tiene armamento para defenderse, ¿no? Es un punto de vista personal, Miguel, ¿no? En el otro tema de Colombia, ¿no?
Yo creo que, como dijiste, Colombia es un país que no se puede predecir, digamos, desde un punto de vista, ¿no? Hay momentos que vota la gente del pueblo hacia un gobierno netamente derechista que está siendo apoyado por el imperio de los Estados Unidos, ¿no? Y se piensa de que es aquello bueno, ¿no? Hay una buena cantidad de habitantes. Lo mismo pasa en Bolivia, ¿no? Y en Latinoamérica, ¿no? Ecuador nomás hace años ha dolarizado su moneda inclusive, ¿no? Y en el otro aspecto también por el contrario, sé que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y encima que en algún momento han pactado con la guerrilla, todo aquello, ¿no? Y, y yo creo que ojalá que llegue un gobierno próximo domingo que responda a las necesidades de la mayoría de la población colombiana, ¿no? Y eso siempre hemos pedido en todo Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Inclusive los compañeros que encabezan la Cuarta Internacional, ¿no? Siempre se han inclinado hacia esta posición, ¿no? Que el pueblo oprimido, que la mayoría de la población de cualquier país deben ser satisfechos sus necesidades básicas, cosa que no pasa, ¿no? Ni en Bolivia mismo, ¿no? Si bien hay una estabilidad económica, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero no es que exista trabajo, ¿no? Hay mucha delincuencia, lo mismo pasa en todos los países. Hemos escuchado en esta semana, ya para redondear, terminar este tema, Miguel, ¿no? Chile está siendo azotada por mucha delincuencia como nunca, dice, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando en la mayoría de los países, ¿no? Debido a que no, los gobiernos no responden a la población que han votado, que han confiado, ¿no? No hay fuentes de trabajo, no se generan empresas, no hay industrialización en los países subdesarrollados y la mayoría de Latinoamérica estamos así, ¿no? Solamente unos cuantos países se aprovechan de nuestra riqueza natural, exportamos en materia prima y nos los devuelven ya eh, transformados, ¿no? Y con un costo de valor agregado, ¿no? Y eso es lo que pedimos, pues, a los gobernantes que van a ganar así en Colombia. Debe responder a las necesidades del pueblo, ¿no, Miguel? Eso, un pequeño comentario. Gracias. Sí, así es, pero justamente esa es la lucha por alternativas de que gobiernen los trabajadores, sus organizaciones, democráticamente, lo cual, claro, no es fácil. Y Colombia está en ese momento de inestabilidad política tremenda. Es necesario que surja una alternativa. Lo mismo pasa en Chile, donde ganó Boric, justamente también con cierta esperanza de la gente, pero no está haciendo las medidas de fondo, cambios de fondo que Chile necesita, que Chile también está en crisis. Y bueno, así podemos ir país por país, ¿no? La crisis que está viendo, que es creciente, que es parte de una crisis mundial capitalista, ¿no es cierto? Y que Latinoamérica está sufriendo de lleno. Bueno, pasaremos entonces a Nacional, lo de la prisión es decir, la condena a Áñez a 10 años de cárcel, también a 2 generales. Sobre esto hubo diferentes reacciones, bueno, desde los que dicen que hay que movilizarse, que esto es una total injusticia, hasta los que dicen que habría que condenar a 30 años de cárcel. Bueno, es parte de la disputa política que vemos hace bastante tiempo sobre el golpe, no golpe, el fraude, no fraude.
donde hay un montón de cosas que no terminan de explicarse. Por ejemplo, ¿qué pasó? Que el Parlamento, con mayoría del MAS, terminó aprobando a Áñez como presidenta. Eso no se explica. Es decir, ¿no? Es como si solo Áñez hubiera puesto la banda con el militar ese que se la puso, y los demás no tuvieran nada que ver. Y tampoco se avanza en el otro hecho, que fue importantísimo en el 2019, que fueron las masacres, sobre todo la masacre del Alto, perpetrada por las Fuerzas Armadas. Porque avanzar en eso implica un juicio mucho más profundo y también el rol de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, esto avalado por un decreto firmado por Áñez. Pero no es para eso el juicio. Evidentemente, entre los que reclaman por el tema de la condena o poca condena de Áñez, dicen, están también las víctimas de las masacres. Entonces, ¿cómo lo ves, Eliseo, casi un show político, porque siguen discutiendo lo mismo? Áñez está preso hace 2 años. Ahora con la condena, bueno, aparentemente se acabaría el tema, digamos. ¿Cómo lo ves, Eliseo? Sí, es muy confuso, ¿no? Es como, ¿qué se piensa, no? Personalmente pienso de que ha habido un pacto político, ¿no? Entre la gente que ha estado en ese momento gobernando y el actual gobierno, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Porque si se trata de condena por el masacre, por lo que ellos han dicho, es un gobierno golpista, ¿no? Deberían de condenar lo que verdaderamente dice la justicia, ¿no? Y si han reconocido como presidente, como presidenta en este caso, a Áñez, deberían de ir a un juicio de responsabilidades y condenar, ¿no? Porque el MAS tiene mayoría parlamentaria en este momento. Si bien no tiene 3/4, tiene mayoría parlamentaria. Y sumado a eso, con los transfugas, yo creo que hubieran podido avanzar tranquilamente. Pero, ¿qué han preferido, no? Han preferido condenar y así hacer callar, como siempre ha pasado en todos temas políticos, las injusticias que ha habido a lo largo de todo este tiempo en la historia de Bolivia. O sea que nos hacen olvidar cualquier tema político que esté mezclado con el tema social, con pequeñas condenas, con shows políticos. Siempre ha pasado eso, ¿no? Por eso es que yo lo veo que han hecho un pacto de 10 años que normalmente conocemos, ¿no? Que con un buen comportamiento de la expresidenta o la golpista Áñez, 5 años vamos a hacer, después de eso, con arresto domiciliario, no sé, pues, saldrá y él se supone que ya debe estar yendo por los 2 años y 3 años más va a completar y va a estar libre nuevamente, ¿no? No queremos decir de que tiene que condenarse, ¿no? Pero, ¿en qué momento va a llegar la verdadera justicia? Los fiscales investigadores o la misma policía que investiga los hechos de Sacaba y Sencata no han llegado a una conclusión, ¿no? Y encima también, ¿no? Esta es una opinión personal, ¿no? Los afectados también de ese entonces presidente Áñez también han cobrado una indemnización de 100,000 bolivianos esta vez, ¿no? Entonces, o sea, ¿a qué llegamos, no? No hay justicia por ningún lado, a la gente nos hace marear, la, la, la cópula del actual gobierno del MAS, o sea que la parte dirigencial pide un escarmiento ya para que no vuelva a pasar aquello, ¿no?
pero siempre en la historia hemos visto de Bolivia, tiene vueltas la vida, ¿ya? En un momento Banzer era golpista y en otro, pasado unos años, gana una elección democrática, ¿no? Y así podemos verlo, ¿no? Y si hubiera vuelto a candidatar en algún momento García Mesa, tal vez hubiera vuelto a ganar Gonzalo Sánchez de Lozada. Él en 1994-95 ha vendido las empresas transnacionales y la gente ha vuelto a elegir por el año 2000. La historia es así, ¿no? Entonces, hay políticos que llegan en un momento de emoción que no ven, ¿no? Que no miran lo que ha pasado en la historia y pasan estas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso de que a la población, después de meternos en este tema de si es golpe o no es golpe, si ha sido masacre o no ha sido, o si la planta de Sencata hubiera hecho estallar y hubiéramos vuelto todos los salteños, como dicen la parte contraria, ¿no? ¿Ha sido constitucional o no ha sido constitucional? Nos han mareado con cuántos juicios, ¿no? Golpe 1, golpe 2, no sé cuáles son los temas para llegar a este término, ¿no? De condena de 10 años. Desde mi punto de vista, opinión personal, no creo que avancen los otros juicios. Lo van a cerrar todo el caso Áñez con este tema. Ahí lo van a cerrar, ¿no? Y ya, al gobierno también debe estar cansando del tema, ¿no? Y eso también desgasta en la política, ¿no? Para que sigan avanzando, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, como llamas, Miguel, es un show político que nos han mareado, que nos han metido por aquí, por allá, que ha habido golpe, no ha habido golpe, que ha sido gobierno constitucional, que ha reconocido desde ese momento los parlamentarios del MAS que estaban a lo largo de ese año, ¿no? Después de eso, llegamos para llegar a esto. Y yo creo que son temas políticos que no podemos tampoco decir más allá, ¿no? Y eso puede decir Miguel. Sí, no, y lo otro es que obviamente hay que seguir exigiendo justicia por la masacre, porque eso sí está claro que fue una masacre, por más que se diga lo que se diga, y bueno, que hay diferentes responsabilidades. Y eso no se ha profundizado, que tiende a ser tapado. Bueno, pasaremos entonces al tema del Alto. Eliseo, te dejo la palabra. Lo que ha pasado esta semana, ¿no es cierto? Con los bloqueos, con el conflicto que iniciaron los padres de familia, por una causa justa al principio, que era que no llegaba lo necesario a las escuelas, y que se transformó hasta llegar a una situación, digamos, de bloqueos de la alcaldía. Así es, Miguel, ¿no? Hace semanas atrás hemos visto bloqueo de 1000 esquinas por 24 horas, que sí ha tenido repercusión, y los padres de familia, que en este caso las juntas escolares son los que han convocado a aquello, ¿no? No sé, lamentablemente en la ciudad del Alto creo que ya se han dividido la FEDEPAP, que era una organización fuerte, que había nacido por el año 2000 aproximadamente, un poco más antes inclusive, ¿no? Una organización única, unitaria, que tenía mucha fuerza para conseguir las obras, ¿no? Para que exista el desarrollo, el equipamiento de las unidades educativas. Apetitos personales políticos, ¿no? De grupo también, ¿no? Ha hecho que se divida esta organización, ¿no? Y creo que en este momento hay 5 organizaciones en el Alto, ¿no? O 4, no sé, la verdad ya no sabemos. Algún compañero ejecutivo de la FEJUVE, por ejemplo, me decía esta semana, y actualmente ya somos 6 FEJUVES en el Alto.
igualito todas las organizaciones están empezando a destrozarse en el Alto. Y lo que hemos visto en este tema del bloqueo de los padres de familia, ¿qué es? Hemos visto después de aquel paro de hace unas 2 semanas o un mes atrás, no lo recuerdo exactamente, algunas juntas escolares han ingresado a huelga de hambre en sus mismas unidades educativas, ¿no? Y no ha sido respondido como hubieran esperado los dirigentes quienes han convocado, ¿no? Han levantado y han ido a un paro, a un bloqueo indefinido. En el bloqueo indefinido pensé personalmente que iba a ser contundente porque se habían reunido organizaciones, muchas organizaciones sociales, entre ellos alguna FEJUVE, la organización de los choferes, la organización de los gremiales comerciantes, todo aquello, ¿no? Y ingresan el día miércoles a este bloqueo y relativamente se ha paralizado la ciudad del Alto. No podemos decir ha sido contundente porque no lo ha sido, ¿no? En algún momento yo observé que las plazas, las rotondas, las avenidas principales han amasado con cintas, ¿no? Y ahí recordaba personalmente de las pititas, ¿no? Había sido también aprender a son de un poco de broma también este tema, ¿no? Entonces, ¿a qué ha llegado esto, no? Pasa el día miércoles, jueves y viernes, dice la alcaldesa del Alto, nosotros vamos a conversar con los padres de familia de base, ¿no? Escuchando aquello, creo que los dirigentes han convocado a que se pueda cercar el Hachahuta, ¿no? Y ahí es donde ha habido conflicto el día jueves en la noche, ¿no? De que los funcionarios no han podido salir, que había niños, que había vecinos que estaban haciendo trámite, que no les ha dejado salir, personas que tenían estado de salud delicada, ¿no? Y para el día viernes en la mañana estaba convocado las juntas escolares de base para reunirse en otro lugar, ¿no? Y la alcaldía ya no ha acudido a aquello, argumentando de que nos están amedrentando, quieren quemar nuestras casas, ya hemos quemado alguna vez nosotros, igualito vamos a quemar, nos han dicho los dirigentes actuales, argumentos que buscan para no cumplir con las juntas escolares de base, ¿no? Me parece que en ese punto la alcaldía también se ha aplazado, ¿no? Igual que los dirigentes, y sale la alcaldesa a decir que esto ha sido digitado desde el MAS, ¿no? Dice de que desde el expresidente Evo Morales ha sido digitado y toda la ala fuerte, digamos, ¿no? Del actual gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que está en eso, ¿no? Desde todo punto de vista, el pedido de las juntas escolares, de los padres de familia, está pues en su justa razón, ¿no? Lamentablemente muchas unidades educativas han sido abandonados del equipamiento, del mantenimiento, de los vidrios, las puertas, los baños. Podemos visitar la mayoría de las unidades educativas están abandonados, no solamente en la ciudad del Alto, pasa en las provincias y debe ser a nivel de toda Bolivia, ¿no? Los techos que se están cayendo, o sea que lamentablemente eso es lo que está pasando. Y viendo aquello, ¿qué padre de familia no va a estar molesto? Pero lo que también el padre de familia ve es que algunos de sus dirigentes están queriendo utilizarle políticamente, ¿no? Y es por eso que no responden todos los padres de familia unánimemente, ni otras organizaciones sociales, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Los dirigentes que han sido elegidos, ¿no? De los padres de familia en el Alto, lamentablemente han perdido esa credibilidad, ¿no?
desde el punto de vista de que es acusado desde la alcaldía que son políticos, nos quieren desestabilizar, sea así o no sea así. Las alcaldías del Alto de La Paz y de toda Bolivia, de las provincias, tienen la obligación de responder con el presupuesto que es asignado hacia la educación, ¿no? Tienen la obligación de realizar mantenimiento a las unidades educativas, ¿no? Pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, ojalá que exista, ¿no? Yo personalmente pido dos cosas. Primeramente, debe haber una sola organización a nivel de la ciudad del Alto. Una organización de padres de familia que luche, que vele verdaderamente por los intereses de los estudiantes, de los padres de familia, y esto que se transforme en una calidad educativa, ¿no? Segundo, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no?, que la alcaldía, ¿no?, responda a esto, al pedido de los padres de familia, al pedido de los estudiantes, ¿no? No es que el padre de familia está pidiendo para él, no se lo va a llevar la escuela que va a hacer mantenimiento de la alcaldía a su casa, sino es que es para un mejor aprovechamiento, para un mejor aprendizaje de sus hijos, de los estudiantes, que van a pasar a ser también otros posteriormente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante de que exista diálogo, entendimiento y sobre todo mayor presupuesto, ¿no? Eso, Miguel, ¿no? Bueno, está muy claro, Eliseo. Es una lucha justa, pero utilizada políticamente, digamos, y de mala manera. Bueno, con esto habríamos finalizado el programa de hoy y nos despedimos de todos hasta el próximo domingo a las 20. Posteriormente, como lo hacemos siempre, pasaremos nuevamente el audio con el video del programa que todos pueden ver en cualquier momento, digamos, ¿no? Bueno, Así buenas es. noches. Así es, Miguel. Buenas noches a todos los que nos siguen y la próxima semana estaremos. Muchas gracias. Perfecto, buenas noches.